Hola chicos, hoy nos reuniremos entonces para hablar sobre el catabolismo de las cadenas carbonadas de los aminoácidos y la síntesis de aminoácidos. Recordemos que anteriormente visualizamos cómo eliminar el nitrógeno de los aminoácidos y ahora solamente nos vamos a quedar trabajando entonces con las cadenas carbonadas. Inicialmente tenemos que mencionar que para algunos aminoácidos es relativamente sencillo iniciar con el catabolismo de las cadenas carbonadas. La alanina es uno de ellos, en el que simplemente por la transaminación que ya hemos mencionado en otros momentos, en el que la alanina reacciona con el alfa-cetoglutarato y la alanina termina convertida en piruvato y por último el alfa-cetoglutarato en glutamato, partiendo del hecho de que aquí estaría el grupo amino inicialmente y termina acá, y que los carbonos de la alanina terminan convertidos en piruvato, podemos mencionar que este piruvato rápidamente puede iniciar reacciones catabólicas, porque el piruvato rápidamente se puede convertir en acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs. Si vemos estas reacciones, no hay que hacer reacciones adicionales, es una simple reacción en la que la alanina se convierte directamente en piruvato. También podemos mencionar otros aminoácidos que rápidamente terminan convertidos en metabolitos que ya hemos mencionado en otros momentos y que conocemos. Otro ejemplo es el aspartato, que tendría su grupo amino y que al reaccionar con el alfa-cetoglutarato se convierte en oxalacetato y finalmente en glutamato, que recibe su grupo amino. De esta manera, el oxalacetato queda convertido entonces, el aspartato queda convertido en oxalacetato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Tanto la alanina como el aspartato también se pueden convertir en glucosa por gluconeogénesis. Sin embargo, estas reacciones tan simples que son transaminaciones no se cumplen todas las veces para el tratamiento de las cadenas carbonadas. Por ejemplo, para el caso de la fenilalanina, que es este aminoácido ejemplo que vamos a tomar, se necesitan varias reacciones para terminar en metabolitos que ya conocemos, como el acetoacetato, parte de los cuerpos cetónicos, y el fumarato, que está en el ciclo de Krebs. Aquí nos hacen una marcación relativamente sencilla de los carbonos en rojo y de los carbonos en azul para diferenciar cuáles van a terminar en acetoacetato y cuáles van a terminar en fumarato. Entonces la fenilalanina se convierte en tirosina rápidamente por una hidroxilación y seguidamente se va oxidando, luego se abre el anillo, como se ve en este producto, y finalmente se hidroliza. Después de que se hidroliza, queda convertido entonces en acetoacetato y en fumarato. El fumarato entraría al ciclo de Krebs y el acetoacetato hace parte de los cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos que pueden proveer de energía a parte del organismo o utilizarse para hacer síntesis de ácidos grasos. En esta imagen también vemos que la situación es mucho más compleja para otros aminoácidos. Acá está el mismo ejemplo para el caso de la fenilalanina, que termina convertida tanto en fumarato como en acetoacetato, así como lo vimos en las reacciones anteriores, pero hay más aminoácidos que terminan convertidos en otras moléculas después de muchos pasos. Ejemplo, triptofano. El triptofano tiene una cadena lateral que es muy parecida a este anillo. Por un lado va a liberar alanina y la alanina rápidamente se convierte en piruvato, pero el triptofano además por 9 reacciones termina convertida en esta molécula que se llama cetoadipato. Por una reacción se convierte en esta otra, no hay necesidad de tener muy en cuenta los nombres, sin embargo por 4 reacciones más se convierte nuevamente en
acetoacetil-CoA, que hace parte de los cuerpos cetónicos. Eso quiere decir que para yo hacer un tratamiento de la cadena lateral del triptofano tengo que hacer 9, 10, 14 reacciones para llegar a una molécula relativamente conocida. Lo mismo sucede para la lisina. Por 4 pasos termina también en cetoadipato, por un paso termina acá y por los mismos 4 pasos que ya mencioné vuelve y termina también aquí. Esto también nos da cuenta de que muchos aminoácidos terminan en metabolitos comunes, pero tienen rutas diferentes. Miren que acá hay una ruta totalmente diferente a esta. ¿Qué pasa con la leucina? La leucina por 6 pasos termina convertida en acetoacetato, que también hace parte de los cuerpos cetónicos. Y así sucesivamente. La isoleucina por 6 pasos termina convertida en acetil-CoA, que puede convertirse en cuerpos cetónicos. A su vez también da propionil-CoA, que se convierte en succinil-CoA, que entra al ciclo de Krebs. Esto quiere decir que el panorama es muy complejo, pues no vamos a ver en detalle cada paso y cada número de pasos para todos los aminoácidos, pero lo que sí vamos a ver es un resumen de qué ocurre con cada aminoácido. Ejemplo, el triptofano termina convertido en alanina y la alanina a su vez en piruvato, la glicina en serina y la serina en piruvato, la cisteína directamente en piruvato, la treonina también se convierte en piruvato por un intermediario. Estos 4 aminoácidos, glutamina, prolina, arginina, histidina, terminan en glutamato y el glutamato en las transaminaciones o desaminación oxidativa se convierte en alfa-acetoglutarato, que lo encontramos en el ciclo de Krebs. Metionina, valina e isoleucina se convierten en propionil-CoA, que pasa a ser succinil-CoA, que hace parte también del ciclo de Krebs. Finalmente, entonces, tenemos este resumen en el que vemos que hay 2 grupos de aminoácidos, unos de color rosa, todos estos que vemos acá, que terminan en intermediarios del ciclo de Krebs y aún en intermediarios que conocemos como el piruvato. Todos estos aminoácidos que aparecen en rosa hacen parte de un grupo de aminoácidos que se conoce como los aminoácidos glucogénicos. Glucogénicos porque tienen la posibilidad de convertirse en glucosa. Si yo tengo glutamato, por desaminación me convierto en alfa-acetoglutarato, hago el resto del ciclo de Krebs hasta oxalacetato y el oxalacetato por gluconeogénesis se convierte en glucosa. Obviamente tenemos que hablar del hígado. Igual, si tengo alanina, me convierto en piruvato por la transaminación. Piruvato se convierte en oxalacetato y termina en glucosa. Si tengo valina, me convierto en succinil-CoA. Ciclo de Krebs termina en oxalacetato y el oxalacetato termina en glucosa. Eso quiere decir que todos estos me van a aportar una cantidad de equivalentes reductores acá en el ciclo de Krebs, que va a depender de dónde se inicie. O sea que aquí vamos a tener NADHs y FADHs. Además vamos a tener GTP en algunos casos. Pero también vamos a tener como producto final del ciclo el oxalacetato, que rápidamente se va a convertir en glucosa. Por otro lado tenemos otro grupo que son los aminoácidos cetogénicos. Serían estos y estos, que se convierten en acetilcoenzima A o en acetoacetil-CoA. Esta acetilcoenzima A es una acetilcoenzima A citosólica que no va a entrar directamente al ciclo de Krebs. No obstante, sí se convierte rápidamente en acetoacetil-CoA o a partir de ella misma yo puedo hacer síntesis de ácidos grasos o aún de colesterol. Estos se convertirían en triacilgliceroles, el colesterol se convertiría en hormonas, en ácidos biliares, etc. Y tenemos entonces que esos aminoácidos se conocen como cetogénicos precisamente porque dan origen a cuerpos cetónicos que se convierten en lípidos. Tenemos ejemplos donde algunos aminoácidos son tanto glucogénicos como cetogénicos. El triptofano es uno de ellos.
y la fenilalanina es otro de ellos. Por otro lado, entonces, tenemos que mencionar también qué pasa con la síntesis de aminoácidos. Primero tenemos que mencionar que existen aminoácidos esenciales. Para el ser humano, por ejemplo, los aminoácidos esenciales son metionina, isoleucina, fenilalanina, lisina, valina, leucina, triptofano y treonina. Para el ganado vacuno, además de los anteriores, son la histidina y la arginina. Para los pollos pequeños existen, además de la histidina, la arginina, la metionina, pero también la cisteína. Entonces, esto puede variar de especie a especie, sin embargo, hay algunas que se mantienen. Para los mamíferos lo normal es que sean todos estos. Algunos tienen requerimientos adicionales como estos dos para el caso del ganado vacuno. Sin embargo, entonces eso quiere decir que a pesar de que acá en la diapositiva podamos ver la síntesis de dónde provienen todos los aminoácidos, eso no ocurre en todos los organismos. En los mamíferos, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de sintetizar metionina. Cada uno de estos que está encerradito son aminoácidos esenciales, los normales para mamíferos, estos dos para los vacunos y este adicional para los pollos. Entonces, si tenemos oxalacetato, por una transaminación lo convertimos en aspartato y ahí tenemos nuestro primer aminoácido. No esencial, pero es nuestro primer aminoácido. El aspartato se puede convertir además en asparagina, por un cambio del grupo carboxilato del aspartato por una amida. Los demás aminoácidos que se sintetizan a partir del aspartato no se pueden sintetizar en el caso de las células de mamíferos, como lo mencioné anteriormente. Seguidamente, a partir de piruvato sí podemos tener alanina y tenemos nuestro segundo aminoácido. La valina y la leucina no la podemos sintetizar, entonces eso quiere decir que tanto estos como estos se deben adquirir en la dieta. La ribosa 5-fosfato que se produce en el ciclo o en la vía de las pentosas nos sirve como sustrato fundamental para la síntesis de histidina. Se cumple para mamíferos como perros, gatos, pero no se cumple, por ejemplo, para el caso del ganado vacuno. El fosfenolpiruvato de la glucólisis y la eritrosa 4-fosfato, que también está en la vía de las pentosas, en la fase no oxidativa de la vía de las pentosas, nos sirven como sustrato fundamental para sintetizar la tirosina, pero no para sintetizar la fenilalanina y el triptofano. El alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs nos sirve como sustrato fundamental para sintetizar glutamato en una transaminación. El glutamato nos sirve para sintetizar la glutamina, como lo mencionamos en la videoclase del ciclo de la urea, y el glutamato sirve también para sintetizar prolina, más no arginina, en el caso, por ejemplo, de los pollitos y de las vacas. Por último, el 3-fosfoglicerato de la glucólisis nos sirve por una serie de reacciones para sintetizar serina, la cual a su vez se convierte en glicina. Pero no podemos sintetizar cisteína, nosotros los seres humanos sí lo podemos hacer, algunos mamíferos también lo pueden hacer, pero por ejemplo los pollos no pueden sintetizar a partir de la serina, no pueden sintetizar la cisteína. Por lo tanto, hay que administrar altas cantidades de cisteína en la dieta. Esto quiere decir entonces, como les mencioné, que a pesar de que podemos hacer síntesis de algunos aminoácidos, no se pueden sintetizar todos. Tenemos entonces listas de aminoácidos esenciales que varían de especie a especie y que adicionalmente esos aminoácidos esenciales son adquiridos en la dieta. Para el caso, por ejemplo, del ganado, que tiene condiciones metabólicas especiales, algunos aminoácidos pueden ser adquiridos en procesos de fermentación en sus estómagos. Caso similar ocurre de pronto ya en las aves
que ya están bien desarrolladas, pero para el caso de los mamíferos como perros, gatos y otros animales, incluyendo a nosotros como humanos, no podemos hacer síntesis de todos, entonces los tenemos que adquirir en la dieta. Con esto entonces damos por terminado el tema de el catabolismo de las cadenas carbonadas y la síntesis de aminoácidos. Recordemos entonces que no podemos sintetizar absolutamente todos los aminoácidos, entonces tenemos que jugar con las dietas tanto de los animales como de nosotros como